Siguiendo con la historia del dinero, hoy vamos a hablar de dos personajes que, vamos a decir, se han hecho o se hicieron muy famosos a lo largo de la historia. Uno, una historia de mayor data, y otro más cercano al siglo XXI, es decir, del siglo XXI. El primero es Leonardo de Pisa, que fue un célebre matemático que estuvo muchos años en los países árabes, especialmente en Argelia, con su papá, estudiando las matemáticas de los árabes. Y escribió un libro muy famoso en ese entonces, llamado el Liber Abaci, que fue un libro que prácticamente revolucionó con los años lo que se conoce como el sistema financiero de aquel entonces, en el siglo XIII. Porque el libro de Liber Abaci era un libro que, a pesar de que era netamente matemático, en su apartado número 2 tenía muchos ejemplos de carácter comercial y de cálculos hacia los préstamos, incluyendo la ganancia a tasa de interés. Entonces, esto fue una revolución enorme porque en este libro del Liber Abaci se implementó el sistema indo-arábigo, que es actualmente, que es conocido ahorita como el sistema decimal, es decir, los famosos números del 0 al 9. Ya que cuando se utilizaban las comercializaciones o se utilizaban las transacciones comerciales de aquel entonces, el sistema numérico que se utilizaba era el sistema del numérico romano y el abaco, que eran una serie de problemas sumamente difíciles que, para poder utilizarlo, para poder hacer los cálculos y los registros contables, se tenían que utilizar sabios en la materia, es decir, personas que manejaban el abaco y además de eso hacían la conversión del sistema numérico de los cálculos contables. Entonces, imagínese usted, yo por ejemplo preguntaría cómo ese tipo de actividades, por supuesto que daba esa prerrogativa, que daba a un número muy reducido de personas que manejaban el abaco y que de alguna manera eran los que tenían el dominio del comercio y que podían hacer sus negocios e influir sobre los comerciantes, mercaderes y toda una serie de sujetos comerciales que habían en aquel entonces. Este libro fue escrito en el año de 1202, es decir, comienzos del siglo XIII. No nos olvidemos que en la Europa del siglo XIII, la ganancia de interés o el interés estaba totalmente prohibido por la Iglesia, que era la que tenía digamos, el que manejaba totalmente el esquema de los ciudadanos, qué eran los que los ciudadanos tenían que hacer y qué era lo que no tenían que hacer. Es decir, marcaban la pauta sobre el mecanismo que se tenía que utilizar y las normas que los ciudadanos o las personas o los habitantes de aquel entonces tenían que utilizar en cuanto a sus transacciones comerciales hoy y su vida religiosa. Entonces, como estaba totalmente prohibido la ganancia, este libro, el Liber Abaci, que era un libro que no solamente tenía esos ejercicios comerciales, sino que tenía otros apartados donde tenía una serie de números que se utilizaban, una serie de problemas matemáticos que en aquel entonces no se habían utilizado en la Europa, porque no nos olvidemos que en el siglo XIII estamos precisamente en el oscurantismo de la Europa, ya que se venía de la caída del Imperio Romano Occidental, que fue en el siglo V, en el año 479. Entonces, es evidente que había una ignorancia o había un fanatismo en cuanto al conocimiento, donde el respeto hacia la Iglesia era totalmente categórico. Es decir, todos de alguna manera tenían que respetar las bulas papales o las normas papales que en aquel momento se dictaban. Entonces, este libro, el Liber Abaci, que tenía este sistema numérico, que es el sistema numérico decimal que nosotros estamos utilizando actualmente,
fue una auténtica revolución para comerciantes y para mercaderes que encontraron una fórmula mucho más fácil de poder hacer un registro contable de sus transacciones. Y fue allí cuando se desarrolló ampliamente todos esos mecanismos, todos esos instrumentos financieros que le dieron una gran motoricidad al comercio y a las transacciones comerciales de aquel entonces. Entonces, este libro fue una revolución, pero fue prohibido en muchas regiones de Italia, sobre todo en la ciudad de Florencia, que en el año 1299 estaba totalmente prohibido que se utilizara este sistema numérico. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que para el status quo de aquel entonces, donde los intelectuales o las personas que tenían el gran conocimiento del abaco o del sistema de la numeración romano, no veían con agrado que un sistema tan fácil de utilizar para el común de la gente saliera a la luz pública, porque eso le quitaba realmente un poderío, ¿verdad?, a su sistema intelectual, que era manejado por muy pocas personas. Entonces, ese es un esquema que siempre ha sucedido, que lo nuevo o lo innovador, que va acabando con lo que está precisamente en desuso o que está cayendo digamos, en una decadencia, siempre combate y de alguna manera resiste y se va por encima de lo pasado. Porque a la larga, a la postre, el sistema numérico decimal fue utilizado como un registro en los registros contables de la familia, de los Médicis posteriormente y de los grandes banqueros de aquel entonces. Y es justamente este libro de Leonardo de Pisa, que fue un célebre matemático que es conocido ahorita por su serie famosa, la famosa serie de Fibonacci, que es una serie que se conoció en aquella famosa película llamada, que ahorita no me viene a la memoria, ahorita me voy a acordar de la película, pero que le dio gran relevancia hace como unos 15 años a ese número de Fibonacci, que es muy conocido en ese libro del Librabachi, precisamente por un problema del enigma de los conejos, es decir, cómo se venían reproduciendo los conejos de manera sistemática al par de conejos, y que esa serie le fue dando una gran preponderancia a ese número que fue desarrollándose, a esa serie de Fibonacci que se fue desarrollando y que de alguna manera le dio gran fama precisamente a Leonardo de Pisa, posteriormente con los grandes matemáticos que estudiaron este libro del Librabachi, que tenía numerosos problemas matemáticos, pero que su fama, vamos a decirlo así, desde el punto de vista comercial, está dada por el famoso segundo apéndice o la parte segunda, donde estaban todos los problemas de carácter comercial que tenían que ver con el sistema de cambio de las monedas, con los préstamos y ese tipo de cosas. Y precisamente la prohibición de este libro estaba impregnada por el hecho de que hay ejemplos que tienen que ver con la ganancia de interés, que estaba totalmente prohibida por la Iglesia Católica. Entonces, ahí vemos que Leonardo de Pisa desarrolló enormemente, fue una revolución posteriormente, su sistema numérico indoarábico, que es el sistema decimal, que comprende los números que van del 0 hasta el 9. ¿Y qué hubiese pasado? Fíjense que ahí está un número bastante importante para el mundo, bastante importante para la ciencia, que es el 0. Porque ¿qué hubiese pasado si el 0 en este momento, a estas alturas del tiempo, no hubiese sido inventado o no hubiese sido descubierto o no hubiese sido conocido? Bueno, no tendríamos hoy en día el Internet, porque el 0 y el 1 son precisamente los elementos esenciales del sistema binario. Y luego, en el siglo XXI, en el año 2008, un personaje llamado Satoshi Nakamoto, totalmente desconocido, ¿verdad?, introduce una serie de documentos a través que se utiliza
situaciones que va aportando a través de las disposiciones digitales, donde él va enunciando toda una serie de problemas para la resolución y para el hecho de poder tener lo que se conoce como el dinero digital. Este dinero digital precisamente produce el protocolo de Bitcoin, que es un protocolo creado por Satoshi Nakamoto, que precisamente no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. En el siglo XIII, en 1202, el personaje de Leonardo de Pisa existió y era prácticamente su padre quería que fuera un comerciante. En este momento todavía se han hecho, digamos, alguna serie de investigaciones que se han visto en internet, de que Satoshi Nakamoto existe, algunos dicen que no existe, sino que es una agencia de seguridad, que pertenece a una de las inteligencias de la CIA, etcétera, o que pertenece a una de las inteligencias británicas, por la forma como sus escritos están perfectamente escritos, valga la redundancia, en el idioma inglés. Se dice que en esos famosos escritos hay una gran, digamos, un gran conocimiento sobre el idioma inglés. Entonces, Satoshi Nakamoto no se sabe si es una persona, no se sabe si es un grupo, no se sabe si es una agencia, digamos, de inteligencia, y es una de las cosas que está en este momento en el tapete. Pero lo que sí se sabe es que causó una revolución en el protocolo Bitcoin, donde produce el dinero, el famoso dinero digital, que actualmente se está utilizando y que produce un mercado que se llama el mercado de las criptomonedas, donde no solamente está el protocolo Bitcoin, y ese protocolo Bitcoin está amparado, ya lo he dicho en programas anteriores, bajo un blindaje muy importante que es la tecnología blockchain, que es una tecnología que mucha gente dice que es de una tecnología que va a impactar fuertemente sobre el sistema financiero mundial. Entonces, Satoshi Nakamoto tiene en este protocolo de Bitcoin, utiliza un problema básico, un problema fundamental, que es el problema de los generales bizantinos. Y él, mediante una prueba que llama la prueba de trabajo, desarrolla y demuestra el hecho de que el problema de los generales bizantinos se resuelve de una manera irrefutable. Entonces, por el hecho de que el problema de los generales bizantinos trata de una famosa guerra que hay entre varios generales bizantinos que tienen una guerra con una ciudad, pero que en ese esquema de los generales bizantinos existen ese grupo, 2, 3, 4, 5 generales, dependiendo del número que usted vaya a enumerar en ese momento, vamos a decir 2 generales bizantinos, uno de ellos es traidor. Y cuando va a dar un mensaje para atacar a la ciudad en un momento específico, ¿verdad? Se lo manda a sus tenientes y cada uno de los tenientes está en ciudades, en partes, en regiones completamente distintas y tienen que mandar un mensaje para que el otro teniente sepa cuál es el momento en que se debe atacar conjuntamente a la ciudad para tener la victoria total. Es decir, si ellos no atacan en conjunto, no pueden ganar. Pero como uno de los tenientes, a lo mejor es posible que sea un traidor, entonces es allí la problemática de esto. Entonces, esta prueba, este problema de los generales bizantinos es resuelto mediante esta prueba de trabajo, y es lo que hace que precisamente digamos, a través de las transacciones que se hacen por medio de Bitcoin, no exista, se demuestre de una manera irrefutable que no puede haber un doble valor. Entonces es allí precisamente la importancia que tienen las matemáticas para resolver problemas de carácter financiero, para resolver problemas de carácter económico. Entonces es necesario que se hagan, que se estudie detenidamente el que pueda hacerlo, este tipo de problemas, y que pueda comprobar, si es que su capacidad le da, que realmente esta prueba que se está utilizando es una prueba que
le da precisamente la debida validez y el blindaje adecuado al protocolo de Bitcoin. Es decir, que no permite que haya precisamente una falsificación. Entonces, he allí uno de los esquemas interesantes que se deben estudiar en este tipo, sobre todo para aquellos que estudian las matemáticas, que son elementos que son acuciosos, si este tipo de situaciones que son de carácter problemático, porque cuando se hace el esquema del proceso de Bitcoin, hay inversiones, muchas grandes inversiones que se están haciendo, donde de alguna manera hasta ahora no se ha comprobado que haya pues un fraude, donde se demuestra categóricamente que cuando se hace una transacción es de una validez totalmente inobjetable. Entonces, es necesario, porque estamos montados en un esquema novedoso, poder discernir si este será el esquema del futuro. Porque justamente lo que pasó por eso es que hago la analogía entre el libro Abachi de Leonardo de Pisa y el caso de Satoshi Nakamoto. Porque en aquel entonces se decía que era un sacrilegio, que era un anatema, que era una cosa completamente, totalmente de sacrilegio, que se utilizara un sistema como el sistema decimal, que hoy en día es un sistema que se utiliza incluso desde el primer grado de primaria. Entonces, es allí precisamente la evolución que los seres humanos tienen, pero que siempre esta evolución, a pesar de que va desarrollándose en tecnologías nuevas y modernas, en el ser humano, el sistema de los negocios solamente se manejan bajo dos esquemas: las necesidades del ser humano y sus deseos, que es precisamente el incentivo importante para que haya una interactuación entre los seres humanos. Y el mercado de criptomonedas es eso, una interactuación entre los seres humanos. Entonces traigo a colación esto en este momento por el hecho de lo que sucedió o lo que ha sucedido hasta ahora en los últimos 10 días con la caída de las criptomonedas. Entonces es necesario que cuando uno está en un nuevo producto financiero, en un nuevo esquema, haga sus pequeñas investigaciones al respecto. Porque lo que está digamos, en riesgo es el patrimonio de cada persona. Y esa pérdida, que es una pérdida que en este momento está alrededor de 1.2 billones de dólares, bueno, algunas personas, por supuesto, que tuvieron que perder. Entonces, es menester estar completamente claro con lo que se quiere hacer en estos momentos. Y esto lo digo por el hecho de que las economías en estos años, en estos últimos años, 2020-2021, han estado completamente frías. Y la gente, por supuesto, de alguna manera, quiere ganar dinero por el hecho de que en la economía real está en una situación de congelamiento que esperamos que cuando pase este problema de la pandemia, verdaderamente se solucione el problema de la economía, porque la economía es la que mueve precisamente las interactuaciones de las naciones. Muchas gracias y no olviden suscribirse. Hasta luego.